Hola a todos ustedes, saludos cordiales a mis queridos amigos quienes están en línea y a todos los jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante que se llama la generación del 30, conocida también como principio narradores del siglo XX. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan quiénes eran, qué hacían acá en nuestro país. Con este nombre conocemos a un grupo de autores cuyo valor literario es trascendental en la historia de la literatura ecuatoriana. Tiene como características haber publicado sus mejores obras en la década de los 30. Todos los autores cultivaron el realismo literario, que se oponen a cualquier tipo de literatura que se abstraía del mundo. Esta corriente literaria muestra el mundo tal cual es y en ocasiones denuncian sus injusticias. Para ello escoge personajes olvidados por la literatura romántica como modelos opuestos de la sociedad en cuanto a los pobres que son explotados de los ricos, obviamente. Y los autores más conocidos de este gran proceso son estos: Jorge Icaza, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Discanseco, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Terán, Humberto Salvador, Fernando Chávez, José Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y otros autores. Cabe destacar que los señores autores de los textos que vamos a continuación a ver, en su mayoría eran de Quito y Guayaquil, y pocos del centro del país y del austro ecuatoriano. Entonces vamos a conocer a cada uno de ellos quienes fueron de manera muy general. Tenemos aquí, vamos a empezar viendo a Jorge Icaza, quien nació en 1906 y murió en 1978. Las obras de trascendencia que él tuvo fueron Huasipungo, El Chulla, Romero y Flores. Seguidamente tenemos a José de la Cuadra, quien nació en 1903 y murió en 1941. Las obras de trascendencia de él son Los Angurimas y El Maestro de la Escuela. Todos estos autores no solo escribieron esas dos obras, sino traen trascendencia. Ellos escribieron más de una decena de obras de ese entonces. Seguidamente tenemos a Alfredo Pareja Descanseco, que nació en 1908 y murió en 1993. Las obras importantes para él fueron Paldomera y La Hoguera Bárbara, obras de gran trascendencia para nosotros los ecuatorianos. Seguidamente tenemos a Demetrio Aguilera Malta, quien nació en 1909 y murió en 1997. Las obras más leales para él fueron Los que se van y Don Goyo, una de ellas pues apoyados por el grupo de Guayaquil. También tenemos asimismo a Enrique Terán, que nació en 1887 y murió en 1941. Obras de él, El Cojo Navarrete y Huacañán. Humberto Salvador nació en 1909 y murió en 1982. Las obras de trascendencia fueron En la ciudad he perdido una novela, Camarada Los Trabajadores. También tenemos a Fernando Chávez, 1902 y murió en 1999. Obras de gran trascendencia, Embrujada, Plata y Bronce. Luego, Joaquín Gallegos Lara, que nace en 1909 y muere en 1947. Obras Cruces sobre el agua, asimismo, quienes apoyaron para esta obra fueron los de Guayaquil y Los que se van. También tenemos a Enrique Gil Gilbert, que nace en 1912 y muere en 1973. Obras
los que se van y nuestro pan. Recuerden que generalmente estos autores, en todas o en la mayoría de sus obras, denunciaron la problemática social, la problemática del indio, del montubio, del negro, que estaban controlados, incluso eran como esclavos de los terratenientes de la burguesía de ese entonces. Hoy en día no va muy lejos. Ustedes se preguntarán, ¿se imaginan ustedes cómo hablaban, cómo narraban, en qué estratos las obras de denuncia social, y a que para el del poncho no había justicia? Entonces, vamos a continuar revisando. Ahora vamos a hacer un extracto para que sepan cómo eran las obras de denuncia social de la década del 30 que se denominaba. Obras importantísimas. Antes de continuar, yo he hecho un resumen bastante fluido de lo que es Huasipungo de Jorge Casa. Por ejemplo, en la década de los 90, el cineasta César Carmigliani adaptó numerosas obras de la generación del 30 al cine. Entre ellas destaca La Tigra y Los Angurimas, de las obras homónimas de José de la Cuadra, y Siete Lunas, Siete Serpientes de Demetrio Aguilera Malta. Entonces, he aquí un síntoma cómo fue la denuncia social. Huasipungo. Significado. En quichua significa pequeña porción de tierra que cultiva el indio para su uso, pero que le obliga a contratos forzosos con el latifundista. Es decir, por ese pequeño pedazo de terreno que le daban, tenía que cultivar las grandes hectáreas, cientos y cientos de hectáreas para su patrón, sin ninguna paga. En la novela Huasipungo, Jorge Casa recrea la tragedia del indio ecuatoriano, el dolorido clamor de sus seres primitivos y maltratados, unidos activamente a su tierra madre. El argumento consta que transcurre en el Ecuador en la primera mitad del siglo XX, es decir, desde 1930 a 1950, siendo sus personajes principales de esta obra los indios de los Huasipungos. Los Huasipungos son los ranchos, propiedad de los patrones, en los que habitan esas personas. Le daban haciendo una choza y ahí vivían, mientras el patrón gozaba en casas majestuosas de la época. Alfonso Pereira es dueño de una hacienda en Huasipungo, a la cual no iba, pues prefería vivir en la ciudad con su esposa e hija y tener una vida hasta cierto punto muy cómoda. La hija de Alfonso Pereira, dueño de Cuchitambo era una localidad donde se vendían todo en comercio, la hacienda donde transcurre la acción. Va a ser madre, es decir, está embarazada. El padre busca entre las indias una nana para el bebé y elige a Kunshi, la mujer del protagonista Andrés Chiriquinga. El indio, creyéndose abandonado por Kunshi porque le llevaron a la ciudad, va a trabajar al monte y pierde una pierna en un accidente por cultivar la tierra del latifundista. Al enfrentamiento entre el indio y el patrón, que es inevitable, se aúna uno nuevo. El patrón pretende seducir a Kunshi. Asimismo, la mayoría de los indios es envidiada a construir una carretera, con lo cual los amos, el inversionista extranjero, el juez y el cura del pueblo serán los únicos beneficiados de esta gran obra, de lo que los obliga a soportar largas jornadas de trabajo y la actitud déspota del capataz, incluso hasta arriesgar sus vidas y perderla en algunos casos. El río crece con las lluvias y las obras de construcción de la carretera se interrumpen. Las corrientes arrasan el sitio por donde debía pasar la carretera e inunda huertas y casas de los indios. El hambre casi los vence y para alimentar a sus familias deciden, entre ellos Chiriquinga, desenterrar un cadáver de una res muerta en la inundación que los patrones no querían que coman los indios, sino preferían botar a la basura.
Chiliquinga, desesperado, debe afrontar un problema. Su esposa muerta no puede ser enterrada en el cementerio de la iglesia si el cura, el párroco, no recibe una fuerte suma de dinero. ¡Qué vergüenza! Andrés roba entonces una res para conseguir el dinero que garantizaría el entierro natural de Kunshi, pero es severamente castigado por el patrón porque le descubrieron. Finalmente, lleno de indignación, Andrés congrega a la indiada enardecida y se desatan una violencia, la venganza y el asesinato, descargando así el cúmulo de odio y rencor por tanto tiempo reprimidos. Andrés toma desquite del teniente político y de don Alfonso, cuya hacienda él y los suyos asaltan, pero estos han huido a Quito. Ya solo quedan unos pocos rebeldes, entre ellos Andrés Chiliquinga y su hijo, quienes se refugian en una choza junto con otros compañeros. De repente advierten que el techo es pasto de llamas. Ese incendio es el preludio de una muerte segura. En un heroico alarde de orgullo y soberbia, Andrés torna a su hijo en brazos y angustiado se entrega a las balas, gritando Ñucanchi, Huasipungo. De pronto, como un rayo, todo enmudeció para él, para ellos. El párrafo final, lleno de poesía, denuncia el abuso, la opresión, el sufrimiento ancestral y documenta la desesperada voluntad de luchar para terminar definitivamente con ello. Al amanecer, entre las chozas deshechas, entre los escombros, entre las cenizas, entre los cadáveres tibios aún, surgieron como en los sueños, cementeras de brazos flacos, como espigas de cebada, que al dejarse acariciar por los vientos helados, cielos páramos de América, murmuraron una voz ululante de taladro, Ñucanchi, Huasipungo. Lleno de indignación, Andrés congrega a la indiada a la muerte.